Bueno, continuando con este tercer video y último de sociedad comandita por acciones, habíamos quedado en la remoción de los administradores, ¿sí? Es decir, habíamos quedado en esto, en el artículo 320, por remoción de los administradores y la designación de un administrador provisorio, ¿sí? Bien, continuamos con la redacción de la ley. El artículo 321 habla de asambleas y los partícipes, es decir, quién integra las asambleas. Bien, las asambleas dice que se integran con los socios de ambas categorías, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que les da la posibilidad, les dice, establece que es que una norma de orden público, que ambas categorías de socios están autorizados y tienen derecho a participar de las asambleas. Esto no quiere decir que si va uno solo o una de las categorías de socios, el acto asambleario es nulo, ¿sí? Es decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿sí? Si no están presentes alguna determinada categoría de los socios, no tiene por qué invalidarse el acto asambleario, sino que es totalmente válido. Es decir, lo que acá dice, o lo que trata de entender la ley, es que nadie se puede ser vedado de participar en las asambleas. Bien. Ahora, las partes de interés, ustedes saben que no tienen votos, es decir, no, hay una incompatibilidad de los votos de los votos de la sociedad, de las acciones con la parte de interés, es decir, como comparar dos elementos que no son homogéneos entre ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que fraccionarse las partes de interés dividido el valor nominal de las acciones. Es decir, si yo tengo 12.554 pesos en esta sociedad, bueno, los voy a dividir por el valor nominal de la acción, ¿sí? Me va a dar, ¿sí?, X cantidad de votos. Y eso para ser comparado con, y yo para tomar las decisiones, para ver quórum y para ver mayorías, ¿sí? Es decir, es una cuestión de simplemente homogeneización a la hora de votar, ¿sí? Recuerden ustedes que se aplica todo lo mismo que para sociedades anónimas, es decir, convocatoria, publicación, asamblea, quórum, mayorías, etc. ¿Qué le dice con respecto al socio administrador? Es decir, fíjense, estamos hablando de un comanditado que a su vez administra. ¿Mm? Le saca voto, ¿sí?, en determinadas decisiones. ¿Mm? Es decir, que tiene voz, por supuesto, nadie puede ser negado del derecho a voz en la asamblea, pero dice que no vota en estos asuntos: elección y remoción del síndico, aprobación de la gestión de los administradores y síndicos y todo lo relacionado con su responsabilidad, y la remoción prevista en el 319, es decir, la remoción de los administradores. ¿Por qué? Para defender al administrador, al socio comanditario, ¿sí? Es decir, lo que trata la ley es eh, de proteger al socio comanditado, al socio comanditario, ¿sí? Porque fíjense que son cuestiones relacionadas fundamentalmente con el síndico, ¿sí? Los administradores y síndicos, la deliberación de los síndicos, ¿sí? Lo que no quiere la ley es que el órgano, así que la sindicatura no se convierta en una mera prolongación de la administración, ¿sí? Por eso le tiene vedado votar en estos asuntos. ¿Qué sucede con el artículo 323? Es decir, en el caso que quiera algún socio comanditado ceder su parte. Bueno, en este caso la ley manda a que se apliquen las conformidades del 244. El 244, que es sociedades por acciones, sociedades anónimas, perdón, dice que deberá requerirse la conformidad de la asamblea del artículo 244, que el 244 habla de las asambleas extraordinarias, el quórum y la mayoría, ¿sí? Ustedes recordarán que bueno, ahora están viendo el tema de sociedades anónimas, siempre tengan presente esto: para las sociedades, para las asambleas ordinarias y para asambleas extraordinarias se requiere quórum y mayoría distintas, ¿sí? Fundamentalmente, ¿por qué? Porque los temas que aborda la asamblea ordinaria son más temas relacionados con la gestión, con lo diario, con lo operativo, con la no modificación del estatuto, ¿sí? Un tema más relacionado con la gestión, en definitiva. Entonces, es más laxo en cuanto a las exigencias de mayoría y quórum. Ahora, los temas extraordinarios, dentro del cual está el 244, exige determinadas mayorías un poco más agravadas y determinados quórum, porque son temas más
más trascendentales, modificación de estatuto, ¿sí? Y que tiene por ahí tiene injerencia en derechos de los demás accionistas, ¿sí? Entonces, para un socio comanditado, si quiere vender su parte, ceder, perdón, su parte, ¿sí? Tiene que haber mayorías del 244. Eh, ¿Por qué no sucede para el socio comanditario? Porque el socio comanditario tiene acciones. El socio comanditario tiene acciones. Entonces el socio comanditario ni siquiera necesita conformidad de nadie. Porque recuerden ustedes que la transmisibilidad de acciones son libremente transmisibles. Es más, no se puede prohibir la transmisibilidad de acciones por definición, y más que estamos hablando de una sociedad de capital. Entonces, rigen los principios generales de la sociedad anónima, donde cualquiera transmite las acciones, la vende de sus acciones, sin invocar causa alguna, ni tampoco requiriendo conformidad alguna del resto de los consorcios, ¿sí? Ni siquiera asamblea hay, ni nada por el estilo, ¿bien? En cambio acá, como estamos hablando del socio comanditado, donde el elemento personal ha sido clave, ha sido contundente, ha sido condición para la constitución de la sociedad, es dable requerir una exigencia mayor, que es el 244, es decir, la de los demás consocios. Ahora bien, ha dicho la jurisprudencia que cuando el socio comanditado tiene la mayoría absoluta del capital, ¿me siguen? Si cuando el socio comanditado tenga la mayoría absoluta del capital y el socio comanditado sería un formalismo, una rigurosidad innecesaria aplicar este artículo 323. Supónganse que el socio comanditado tenga el 70% de la sociedad y el comanditario el 30%. Entonces, en ese caso, llamar a una asamblea y aplicar el 244, porque el socio comanditado quiere hacer su parte, es irrelevante. ¿Por qué? Porque el socio comanditado en esa asamblea, que tiene la mayoría absoluta, va a votar a favor de hacer su parte, ¿sí? Sería una redundancia exigir que se aplique el 244, pero se da en un caso muy particular, que es que el comanditado tenga la mayoría absoluta del capital, ¿sí? Sin más del 50% de las acciones, de la participación en la sociedad. Bueno, y con respecto al 324, lo que yo le dije de la aplicación supletoria de las normas, siempre primero a las sociedades anónimas y después a las sociedades por acción, a la sociedad en comandita simple. Bien, creo que no me quedó nada por desarrollar. Esto ha sido todo respecto a la sociedad en comandita por acciones. Préstenle atención, y que es lo más importante de esto, fundamentalmente la diferencia con las sociedades en comandita simple, ¿sí? No caer en la confusión de que es todo lo mismo, pero es distinta la división del capital entre un socio y otro, ¿sí? Sino que hay determinadas diferencias que eso es lo importante que ustedes tengan presente al momento de estudiar esta bolilla. Bueno, muchas gracias.